Bueno, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre tipos de control de emisión a la atmósfera. Mi nombre es José Miguel Sánchez. Nos vamos a lo que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el cual nos dice que toda empresa o organización debe tener una política ambiental y un ordenamiento ecológico bajo el gobierno federal, el cual busca reducir, restringir, orientar, promover y prohibir eh, un impacto en el aspecto económico o en un impacto en el campo económico-social. En esta misma ley existe un apartado que es el artículo 17 bis, en el cual, de igual manera, la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial Federal, busca, más bien, debe dar a empresas o organizaciones un manual de sistema ecológico que busca dos objetivos o en el cual se buscan dos objetivos. Uno es optimizar recursos materiales en actividades que impactan al medio ambiente y dos, reducir costos financieros y costos en un desequilibrio ecológico que se genere bajo estas actividades. Nos vamos a lo que es la reglamentación de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el cual todas las empresas o organizaciones que emiten y gases o partículas de forma sólida o líquida deben tener por lo menos 9 puntos a considerar, perdón. Estos 9 puntos son los siguientes: emplear equipos y sistemas que controlen la emisión a la atmósfera, tener un inventario de emisiones, instalar plataformas y puertos de muestreo. Esto ya los hemos visto, que son regulados bajo la norma mexicana AA009. Estos puertos y plataformas son en los famosos tubo pitot, así como un cuarto punto que es medir sus emisiones contaminantes, llevar a cabo el monitoreo perimetral de sus emisiones, llevar una bitácora y por último dos muy importantes, que dar aviso de las actividades a realizar, así como dar aviso de los fallos que se generen bajo estas actividades. Bueno, nos vamos a lo que es el término partículas, que no son más que materiales sólidos o líquidos dispersos en el aire. Hay 5 clases básicas en equipos de control para las partículas, los cuales son cámaras de sedimentación por gravedad, separadores ciclónicos o centrífugos, colectores húmedos, filtros de tela y precipitadores electrostáticos. Bueno, hablamos del aerosol. El aerosol no es más que una mezcla de gases, que estos gases se les llaman gases propelentes, introducidos bajo presión y que a la hora de liberarse deben de liberarse por una válvula. Bueno, estos gases actualmente la mezcla que se ocupa para los aerosoles es una mezcla una mezcla de propano, isobutano y N-butano. Estos gases al dispersarse o al salir del aerosol en mezcla con la atmósfera producen dióxido de carbono y vapores de agua. Estos no son contaminantes para la capa de ozono o para la atmósfera, pero sí se consideran como unos contaminantes secundarios, que ya hemos visto. La desventaja de usar aerosoles es que existen incendios, así como explosiones. Y bueno, nos vamos a lo que es el polvo. El polvo es formado por materiales sólidos orgánicos e inorgánicos y reducidos de tamaño por procesos mecánicos como pulverizado y molido. Para tener equipos de control de estas emisiones, en específico del polvo, las industrias lo que se busca cuando se instala un equipo de esto es optimizar la calidad, bueno, es buscar que la calidad del aire se mejore al emitir al emitir el polvo y que en condiciones de trabajo o que las condiciones de trabajo se mejoren. Para crear o para buscar equipos de control, básicamente en emisiones de polvo, hay 3 puntos importantes, que es que este sistema de control debe de reducir
suprimir o remover polvos peligrosos para crear un ambiente en el cual los trabajadores puedan laborar con más seguridad y que sean más eficientes o más productivos. Otro es que deben de cumplirse normas orientadas a incrementar la calidad del aire, no a reducir la calidad del aire. Y estos equipos de control deben de mejorar la calidad del aire en el trabajo y en consecuencia se reduce el ausentismo de los trabajadores o problemas de salud hacia los trabajadores. Esto es todo por mi parte. Le dejo la palabra a mi compañero Jorge. Y bueno, continuamos con la ceniza fina. ¿Qué es la ceniza fina? Bueno, la ceniza fina son aquellas partículas de ceniza finamente divididas y son arrastradas por el aire. La ceniza en suspensión bloquea la luz solar. Esto hace que se reduzca la visibilidad y se llega a un punto en donde puede producir oscuridad completa, incluso siendo de día. Esta ceniza fina queda suspendida en la atmósfera muchísimo más tiempo que la ceniza gruesa. Es por eso que es propenso a ser trasladada por el viento y abarque más espacio en todo el ambiente. Bueno, este, las acciones a seguir para tener un control sobre este tipo de emisión, por así llamarlo, es al igual que con las partículas, ocupar filtros de tela o en su caso colectores húmedos, ya que es muy difícil controlar completamente este tipo de emisión. Ahora bien, la niebla. La niebla, bien dicho, se puede tomar como que es aquella que está formada por pequeñas gotas de agua en suspensión. Sobre un aire limpio es más difícil que se produzca la condensación, pero en ambientes contaminados hace que sea más fácil que se produzca esta condensación. Como tenemos de ejemplo el smog. El smog, en este caso el smog industrial, es el que está formado básicamente por la combustión de carbón. Esto se da mucho en las ciudades altamente contaminantes a causa del transporte. ¿Por qué? Por todas las emisiones que causan el haber tantos automóviles en las grandes urbes como son China, como puede ser incluso la Ciudad de México, las cuales son ciudades que diariamente enfrentan graves problemas con la población por, por todas las enfermedades que llegan a causar en los pulmones, por todo este tipo de nieblas contaminantes que se mantienen en la atmósfera. Llegan a ser obligados a no salir a las calles o si lo hacen a tener cubrebocas, como podemos verlo estos últimos años con la pandemia, aunque este tipo de pandemia no es a causa de contaminantes tipo smog o nieblas que están en el aire. Bien, se han desarrollado sistemas en estas grandes urbes para combatir este tipo de nieblas que son dañinas. Han utilizado tipo de cañones para desmantelar los contaminantes del aire y también implementan ciertas acciones como puede ser aquí en la Ciudad de México el no circula para hacer que la cantidad de autos se vea disminuida en grandes proporciones. Incluso también el evitar ciertas horas que haya tránsito por parte de personas que no sean de la misma ciudad. Esto para combatir toda esta contaminación y mantener una estabilidad dentro del medio ambiente. También con la renovación de los aires, cuando son temporadas en donde el aire son ventiscas fuertes, ayuda un poco en las bajas emisiones de este tipo de contaminantes. El humo se tiene que es el resultado de una combustión entre materiales orgánicos y su principal característica es que visualmente es muy denso. Ahora bien, el hollín se define como que es una aglomeración de partículas de carbón. Estas partículas son negras y suelen llamarse hollín o carbono negro y se originan en su gran mayoría por la quema incompleta de combustibles fósiles o, como pueden ser los casos actuales, en muchos procesos industriales. Los principales pueden ser a causa del transporte,
y en procesos de pequeña escala como ladrilleras, como quema de materiales como la leña. eh, y hablando de la leña puede ser igual por los incendios causados y no causados, los residuos urbanos y residuos industriales. Ahora bien, entre el humo y el hollín no tenemos como tal equipos de control para evitar que sean las emisiones a la atmósfera muy dañinas, bueno, o en grandes cantidades. Lo que se tiene son recomendaciones. Estas recomendaciones pueden ser como utilizar combustibles más amigables que vayan acorde al medio ambiente en el que se está trabajando, como puede ser el gas natural. Puede ser el fomentar la conciencia ambiental en las grandes empresas, así de control de emisiones. Hay algunas técnicas, esto para controlar las emisiones de los contaminantes. Una de las más recurrentes es el control agregado. Este control agregado es aquel que se añade a los distintos procesos que generan contaminación. ¿Esto para qué? Esto para que se destruya o se capturen los contaminantes que se estén dando por algún proceso. Y bueno, algunas de las mejores técnicas para limitar la emisión de estos contaminantes puede ser el cambio de procesos o el cambio de los combustibles, las buenas prácticas de la operación o ya en casos de muchas emisiones, pues el cierre de plantas. Y bueno, los dispositivos y técnicas de control para contaminantes gaseosos se tiene en este tipo de añadir dispositivos de control agregado, esto para destruir y recuperar los contaminantes que se dan en exceso. Técnicas de control agregado pueden ser combustión, absorción, condensación, y los dispositivos de combustión incluyen equipos tales como los incineradores termales, los catalíticos, estos para llevar un control correcto del flujo de los gases. Podemos tener los incineradores termales en donde en un proceso de quema de combustible se mantiene, se adentran gases contaminantes que pasan por este proceso de combustión, en donde con el combustible que está regulado adecuadamente hace que con la quema este tipo de gas sea purificado. Este gas ya purificado pasa por un ducto que se llama la chimenea y hace que la emisión o la contaminación de este gas llegue a ser mínimo. Los siguientes se los dará a conocer mi compañera Excel. Bueno, ahora les voy a explicar cómo se lleva, bueno, cómo es el proceso de llamas. Estos son usados para la disposición de gases residuales. Durante alteraciones residuales se pueden utilizar casi en cualquier proceso, pero sobre todo para controlar emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Estos suelen tener una eficiencia del 98%. Bueno, ahora vamos a hablar de las calderas y calentadores industriales. Estos son usados para generar calor y energía. Su uso suele ser secundario, solo se usa en caso de que el compuesto que vamos a desechar no vaya a afectar a la misma maquinaria. En caso de llegarse a usar para este tipo de cosas o este tipo de procesos, su eficiencia ronda alrededor del 98% y suelen ser de bajo costo. Ahora pasamos con lo que son los absorbedores de carbón. Estos son de los más comunes. Se usan para recuperar emisiones gaseosas contaminantes. Su eficiencia es de las más altas, ya que ronda entre el 95 y 99%. Es usado para recuperar compuestos valiosos como es el precoetileno. Ahora vamos a pasar con los absorbedores. Este va a ser el proceso mediante el cual un gas es absorbido por un líquido. En este caso tenemos que el líquido más usado suele ser el agua. Esto es muy parecido al proceso que pasa con el azúcar cuando se agita en el agua y suele disolverse. Suele usarse para purificar gases con alta concentración de residuos orgánicos.
Aquí hay un gran problema en este tipo de equipos de absorbedores, ya que estamos quitando un contaminante que está en el aire para volverlo un contaminante del agua, debido a que es muy grande la concentración de agua que se está usando para este tipo de... Los absorbedores son frecuentemente llamados lavadores de gases. Dentro de las más comunes tenemos las columnas de relleno, las torres de absorción y las lavadoras de Venturi. Su eficiencia de los absorbedores ronda entre un 95%. Bueno, los condensadores son aquellos que van a remover contaminantes gaseosos, bajando la temperatura y haciendo que estos se condense y así pudiendo reunir la parte líquida. Estos son usados generalmente para recuperar productos valiosos de un flujo de desechos. Vamos a tener dos tipos de condensadores, los de contacto y los de superficie. En los de contacto lo que va a pasar es que el gas va a entrar directamente en contacto con el líquido frío, mientras que en los de superficie lo que va a pasar es que va a pasar por una superficie fría, o sea, alrededor vamos a tener el líquido enfriador, pero no va a estar directamente con el líquido. En este tipo de equipos, los condensadores tienen una eficiencia del 50% al 95%. Los colectores húmedos se van a dividir en 7 diferentes tipos. Entre ellos vamos a tener las torres de aspersión y dispersión, las torres de relleno, las lavadoras sincrónicas, las lavadoras de impacto y orificio, las lavadoras de Venturi, las lavadoras por aspersión y los eliminadores de niebla. Lo que va a hacer un colector húmedo es eliminar el polvo de los gases de una corriente y va a hacer que entren en contacto con un líquido lavador. Este líquido lavador lo que vamos a obtener es un tipo de lodo que posteriormente se va a poder utilizar como producto o como residuo para su tratamiento. La eficiencia de los colectores húmedos depende del tipo de colector húmedo que se utiliza. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que son los ciclones y separador ciclónico. Estos son usados para separar desechos orgánicos de una corriente de aire, agua o gas, y esto va a ser mediante la rotación y el efecto de la gravedad. Lo que va a pasar en este tipo de cámaras es que se va a inyectar en la parte que dice Airflow with Chips and Dust, una corriente de aire que va a ir girando hasta la parte baja y hacia arriba se inyecta lo que es el desecho orgánico, más bien la corriente de aire o agua, y lo que va a pasar es que a través del efecto de la gravedad los desechos orgánicos ya no van a poder subir, quedándose alrededor de las paredes, y al finalizar el proceso estas van a caer en la parte más baja y los vamos a poder recolectar. Mi nombre es Natalia Guzmán y yo les voy a hablar de los precipitadores electrostáticos. Son dispositivos que se adaptan a distintos sistemas de ventilación para depurar eficazmente el aire. El término electrostático se refiere al hecho que las partículas con carga positiva que entran son atraídas por las superficies del filtro con carga negativa y viceversa. De este modo, todas las partículas aéreas se adhieren como un imán al sistema de filtrado y quedan unidas a él hasta proceder a su limpieza. Los precipitadores electrostáticos son equipos que presentan una elevada eficiencia de capacitación, el 99%, para todo el espectro de tamaño de partículas de material particulado. Sin embargo, presentan una gran sensibilidad a variables eléctricas, como son voltaje y la frecuencia de suministro de electricidad. Ok, ¿cómo funciona? Lo vamos a dividir en 3 pasos y el número 1 es que el aire pasa por unos filtros que son unos finos alambres y al pasar las partículas quedan ionizadas con carga negativa. El segundo paso es que estas partículas llegan a las láminas con carga positiva, por lo que se atraen y dichas partículas quedan atrapadas.
El tercero es una fuente de alto voltaje mueve los electrones de las placas a los alambres, generando entre ellos una diferencia de potencial de varios de miles de voltios. Continuamos con los filtros de tela o bolsas. Se aplican en el control de partículas con diámetros aerodinámicos. El control de contaminantes peligrosos del aire en forma particulada, como la mayoría de los metales, a excepción del mercurio, ya que una parte significante de las emisiones de mercurio tiene lugar en forma de vapor elemental. ¿Cómo funciona? En un filtro de tela, el gas pasa a través de una tela o tejido de fieltro y quedan recolectadas en la tela por tamizado u otros mecanismos las partículas contenidas en el gas. Los filtros de tela pueden presentar forma de hojas, cartuchos o bolsas con un número de unidades individuales encasilladas en un grupo. Las bolsas más comunes son las de tela. Los filtros de tela son limpiados por chorros pulsantes. Las bolsas están cerradas por el fondo y reforzadas internamente por las canastillas. El gas cargado de partículas fluye desde afuera hacia el interior de las bolsas y de ahí hacia la salida del gas. Las partículas se recolectan en el exterior de las bolsas y caen hacia una tolva debajo del filtro de tela. Durante la limpieza por chorro pulsante se inyecta dentro de las bolsas un pulso corto de aire de 0.03 a 0.1 segundos de duración a alta presión. Algunas de sus aplicaciones pueden ser en calderas termoeléctricas, que es el carbón, calderas industriales de carbón y madera, y calderas comerciales, que es carbón, madera y procesamiento de metales ferrosos, producción de hierro y aceros. En productos minerales, manufactura de cemento, limpieza de carbón y explotación y procesamiento de piedra. Manufactura de asfalto es la molienda de grano. En general, los filtros de la tela pueden ser utilizados en la mayoría de los procesos en que se genere polvo y pueda ser recolectado y conducido por conductos a una localidad central. Ahora, los separadores de tela se emplean para lograr un eficiente separador de partículas del seno de un gas. Los separadores de tela y colectores inerciales secos, como lo mencionamos, tienen algunas características particulares. Las partículas se separan secas y en condiciones de utilización. El gas de salida no se enfría o satura con humedad. Las unidades subsiguientes de manejo de sólidos deben diseñarse cuidadosamente a fin de evitar problemas secundarios de polvos. La diferencia de los colectores húmedos, los separadores de tela y los colectores secos no agregan humedad al gas que se limpia y en consecuencia no crean penachos de condensación en chimeneas. En un separador de tela, el gas sucio fluye a través de un medio poroso, sea papel, tela tejida o fieltro, y las partículas se depositan en los espacios vacíos. A medida que estos espacios se llenan, la pérdida de presión aumenta hasta que alcanza un punto en el medio filtrante debe limpiarse o reemplazarse. El depósito de polvo y su separación se logra mediante una combinación de disposición directa, impacto-difusión, acción electrostática. Los separadores de tela pueden clasificarse según su forma, tipo del medio filtrante, método de limpieza y almacenamiento del medio filtrante. Algunas formas de los filtros son bolsas de tipo sobre, bolsas de tipo tubular, y los tipos de medios filtrantes pueden ser papel, tela tejida o tela de fieltro. Los métodos de limpieza pueden ser manual, mecánico, el simplemente sacudirlo, la limpieza de burbuja, el doblado por flujo inverso y métodos sónicos. ¿Qué tal? Ahora yo les voy a hablar sobre los tipos de separadores de tela. Los separadores de tela están clasificados según la forma del medio filtrante, el tipo de medio filtrante, el método de limpieza del medio y el almacenamiento del medio.
la forma del medio va a depender si es una bolsa de tipo sobre o de tipo tubular. El tipo del medio filtrante va a depender si es papel, tela, tela tejida o tela de filtro. El método de limpieza va a estar definido si es de tipo manual, mecánico o de inyector. Eh, de igual manera, la selección del separador de tela va a depender de la carga de polvo que vaya a tener, las propiedades, el tamaño de la partícula, el nivel permitido. Mm, ¿Qué más? La selección del filtro va a determinar la carga, la caída del peso, va a estimar la resistencia y va a determinar el área filtrante. Posteriormente tenemos los, los scrubber o depuradores industriales. Estos scrubber, bueno, aquí se los muestro un poquito más. Lo que hacen o lo que tienen es de que sirven para filtrar partículas antes de que lleguen a la atmósfera o antes de que salgan a la atmósfera. Estos son utilizados eh, con, con agua o vapor de agua para incrementar la densidad de la partícula y esta no llegue o no dañe a los trabajadores. Aquí vemos, por ejemplo, cómo es que funciona el depurador industrial. Bueno, entran las partículas, sube, bueno, se hace una inyección de vapor y empieza a subir el vapor de agua y todas las partículas al estar densas o al incrementar su densidad se van quedando en estos filtros y ya una vez que sale con la menor cantidad de partículas dentro de. Y bueno, posteriormente tenemos las lavadoras de gases y sus aplicaciones del scrub. Eh, estas, estas lavadoras, estas lavadoras lo que sirven, lo que tienen es de que eh, para poder determinar qué tipo de lavadora es la que se debe de utilizar, se debe de hacer una evaluación técnico-económico con la cual se puede hacer una ponderación o una ponderación de esta evaluación para determinar las características del contaminante a remover, las características de lo que está contaminado, la posibilidad de recuperar lo que se haya contaminado o el contaminante, eh, la potencia que requiere esta nueva tecnología en los suministros y el mantenimiento de este equipo. Una vez que se hace esta evaluación haciendo una ponderación, podemos determinar si es viable o no es viable adquirirlo, ya que, bueno, este tipo de tecnología es costoso. Y en conclusión, bueno, pues el conocer los diferentes instrumentos de control y medición hace esto que sea de vital importancia para el medio ambiente en el cual nosotros pues habitamos, todos los seres vivos. Y bueno, pues debemos de buscar la forma más óptima o los recursos más óptimos para emitir la menor cantidad o minimizar las emisiones que podamos llegar a generar. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Gracias.
Dale.